Hola maestra, buen día, yo soy Isis de octavo A y le voy a presentar las reglas generales y complementarias del sistema armonizado. Bueno, antes le voy a comentar otra cosa. La clasificación de mercancías en la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación se rigen por estas reglas generales que van de la mano con las reglas complementarias, que es la que les voy a explicar. Bueno, la primera es la más importante, ya que su validez legal es de más del 95% de la clasificación arancelaria de todas las mercancías. Y esta contiene tres principios que engloban los títulos, secciones de los capítulos o subcapítulos. Aquí le estoy mencionando los principios corridos que clasifican de subcapítulos. Que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Y como tercer principio, dice que solo en caso de no ser contrarias a los textos de dichas partidas y notas de sección de capítulos, se aplican, de las siguientes reglas, que son la 2, 3, 4, 5 y 6, que ahorita voy a mencionar, pues se aplica, ¿no? Bueno, en esta se observan que se refiere a diferentes escenarios de cómo presentar las mercancías y qué criterio debemos de aplicar para su correcta clasificación. Eso es lo que nos dice pues, la primera regla. En la regla 2 hace referencia a un artículo que en una parte determinada alcanza al artículo, o sea, incompleto o sin terminar, a eso me refiero. Siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. O sea, en pocas palabras, habla de los artículos incompletos, mezclados o desmontados. En la regla 3 nos habla de las mercancías constituidas por más de una materia. Se establecen tres métodos de clasificación que podían incluirse en varias partidas y solo se aplica esta regla si no es contraria a los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo en el sistema. En la regla 4, esta nos habla de la asignación por analogía. Esta regla no se aplica cuando no puedan utilizarse las tres anteriores. O sea, se aplica cuando no puedan utilizarse las tres anteriores, o sea, la 1, la 2 y la 3. En este sentido, las mercancías afectadas tendrán que ser comparadas con otras similares para establecerlas de mayor analogía, que pueden definirse en base a los elementos de su denominación, como y sus características o la utilización que se le dé. En la regla 5 nos habla de los estuches y embalajes, además de las disposiciones precedentes a las mercancías consideradas como estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, collares, etcétera. También se aplican, aunque no sean legales aquí en México, en otros países sí. Esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles eh, susceptibles a ser utilizados de manera repetitiva. Bueno, en la regla 6 nos menciona, nos dice acerca de las subpartidas, donde se determina legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartida. A efectos de esta regla también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo disposición de lo contrario. Bueno, estas son las 6 reglas generales. Ahora van las reglas complementarias, que son 5. Bueno, la primera quiere decir que las reglas generales también son aplicables a nivel fracción, sin que apliquen a la sección 22 con su correspondiente capítulo 89. Se excluyen ya que el sistema armonizado comprende únicamente las primeras 21 secciones, mientras que la 22 fue puesta, digamos, por él, o sea, fue puesta por el gobierno mexicano. Aquí nos explica
más o menos lo que es. No, espero que sí esté entendible. Bueno, en la regla número 2, aquí explica la estructura del sistema armonizado, que se divide en capítulos, el código de la partida, la subpartida. Cada uno, como ya sabemos, se divide en dos dígitos que van en forma progresiva normalmente. Como, como por ejemplo, primero es 01, después 00, a lo mejor, luego 07, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7, 0, 7 o así, o sea, van progresivos. La regla 3 nos establece la importancia de las notas explicativas para interpretar las tarifas, así como la manera en que estas notas se presentan a los usuarios correspondientes. Su objetivo, pues, es establecer esas notas y su importancia. Y por último es la regla 5 que nos habla de las abreviaturas empleadas en la tarifa desde ley, las cuales son de manera enunciativa, pero no son limitadas, de cantidad o de países o de otras. Las abreviaturas presentadas en ellas aplican de manera enunciativa, más no son limitadas. Y bueno, maestra, espero que haya quedado claro y que no sea muy largo el video y que se suba rápido. Y que pues no haya sido muy o sea que me he entendido porque yo creo que a mí me quedó un poquito más claro porque hice el resumen y como que lo hice más concreto y porque, bueno ya, gracias maestra.